culto vespertino. Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué privilegio también poder estar acá en este lugar y también agradecer a todas las personas que nos sintonizan, aquellos que están dentro de nuestras fronteras y aquellos que están también fuera de nuestras fronteras. Reciban también un saludo fraterno de parte de nosotros como iglesia. Así que vamos a empezar lo que es este servicio vespertino, así como lo habíamos anunciado también. Queremos que usted sea parte. La palabra de Dios no la podemos detener, y esa era una de las oraciones del apóstol Pablo, que la palabra pueda correr sin impedimento. Y agradecemos al Señor también porque tenemos lo que son las redes sociales para poder comunicarnos y podernos conectar también como iglesia. Así que vamos a elevar una palabra de oración, y ahí donde está pueda inclinar su rostro y podemos decirle: Padre, te damos las gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por el privilegio que podemos congregarnos, aquellos que estamos por las casas, y podernos conectar también contigo. Te suplicamos que lo que hagamos en esta oportunidad sea para tu gloria, sea para tu honra. Queremos dar un mensaje de esperanza aún en medio de tiempos difíciles que estamos viviendo. Señor, te suplicamos que tú puedas tomar el control de cualquier situación, y sabemos, Padre, que tú nos guardas siempre en el hueco de tu mano. Señor, te suplicamos que todo lo que hagamos sea de edificación para tu iglesia, que esta palabra, Señor, pueda llegar a cada uno de nuestros corazones también, para que podamos recibir con mansedumbre tu palabra y para que tú nos hables también en esta oportunidad. Te suplicamos, Padre, que bendiga grandemente también al pueblo de Israel. Queremos tomarnos este tiempo para bendecir al Estado de Israel en el nombre de Jesús. Como iglesia oramos y bendecimos al Estado de Israel. Guarda, Señor, también a este pueblo, bendícelo en gran manera. Te suplicamos que bendigas a su gabinete de gobierno, que bendigas, Señor, a todos los habitantes que están en Israel y aquellos que están también fuera de su frontera. Bendice, que tu bendición siempre pueda llegar a cada uno de ellos. Bendícenos, quédate con nosotros, ata, Señor, al hombre fuerte y desata el poder de tu Santo Espíritu, para que en esta tarde podamos gozarnos también en tu nombre. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a suplicar que pueda abrir su Biblia. Vamos a ir al libro de Salmo en el capítulo 27. Libro de Salmo, capítulo 27. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. También aprovechar a aquellos que quizás se van conectando, darles un saludo también de parte de nuestra iglesia. Salmo capítulo 27, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con tu ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que el Señor, hermanos, añada
bendiciones a su santa palabra. Y hermanos, así como dice la palabra, una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y gracias también al equipo del equipo ministerial, a los hermanos de comunicaciones también, el poder transmitir lo que es esto para que usted desde su casa, desde la comodidad de su casa, usted pueda también conectarse con Dios y pueda glorificar. Y es lo que hemos venido también esta tarde, a poder alabar el nombre del Señor. Así que vamos a suplicar a los ministros de alabanza que van a entonar también un par de alabanzas. Vamos a suplicar a nuestro hermano Elmer que pueda pasar, que nos va a dirigir este tiempo de bendición. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué bendición que podamos hacer uso de la tecnología y que podamos estar siempre edificándonos en la palabra del Señor y también estar dispuestos acá para poder alabar el nombre del Señor. Vamos a entonar unos cantos en esta hora y vamos a entonar el número 95 de nuestros himnarios y vamos a entonar esto que dice que es Cristo nuestra roca. Amén. En las inmensas olas de braves y del mar, la salvación de mi alma, la pobre embarcación, en plena fría Cristo, amigo el huracán, deshecho al instante la voz de Dios, es Cristo la roca y la de mi fe, los mares lamentados y ayes de nuestro refugio. Y eso también lo queremos entonar a través de este canto que es el número 491 y en él vamos a decir que estamos confiando en el Señor. Definitivamente no tenemos nadie más a quien ir, dice la palabra del Señor, y solamente en él podemos encontrar palabras de vida eterna. Vamos a cantar esto que dice: estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando,
entonando este canto que es el número 460, y vamos a decir: Él es mi paz. En Él depositamos toda nuestra ansiedad, porque dice que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a entonar esto. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Una vez más, Él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis Amén. El Señor les bendiga. Amén. En tiempos de dificultad, el Señor Jesucristo siempre es nuestra paz. Vamos a tener un tiempo para poder dar anuncios. Recuerde, ¿verdad?, que las reuniones de nuestra iglesia han sido suspendidas, pero también tenemos lo que es estas reuniones que vamos a tener para que usted nos pueda sintonizar. Así que vamos a empezar con lo que son el día miércoles. El día miércoles se ha suspendido lo que es la reunión de estudio bíblico, pero el día martes las células se van a trasladar al día miércoles. Así que martes no van a haber células de crecimiento, sino que el día martes entonces se va a trasladar a lo que es miércoles las células. Así que pueden usted ir a la célula que le quede más cercana, más próxima, para que no deje de congregarse. Así que ahí también se le van a dar algunas indicaciones. Así que tenemos oportunidad todavía de podernos reunir por las casas, así como lo hizo la iglesia primitiva en su tiempo. Entonces, nada, hermano, nada, pero escúchelo bien, nada nos tiene que poder separar de nuestra comunión con el Señor. Todo esto que nos ha venido ahora, toda esta parte, entonces todo lo tenemos que convertir en algo que nos pueda conectar más con nuestro Señor Jesucristo. También para el día viernes no vamos a tener reunión, lo que es presencial en el templo, en el nuevo templo. Así que también vamos a tener lo que es nuestro servicio en línea. No se lo vaya a perder. Vamos a estar también alabando al Señor. Vamos a tener también palabra y vamos a estar orando y ministrando también la oración para que Dios pueda tomar el control de todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Hay personas que quizás tienen temor, hay personas que quizás tienen miedo acerca de esta situación que están dando, pero hermanos, tenemos que confiar. Y así como leímos el Salmo, en el Salmo 27, nosotros vimos una palabra también muy importante y se lo voy a repetir nuevamente. Y dice: aguarda a Jehová. Esfuérzate, aún en medio de nuestra tempestad, hermano, tenemos que esforzarnos. Y vea, y dice: y aliéntese tu corazón. Si no ve a las personas que tiene quizás a la par ahorita, quizás está a la par de su esposo, a la par de sus hijos, a la par de sus nietos quizás, y vea que Dios es y ha sido fiel, está con una cobertura, tiene una casa, tiene donde habitar. El Señor, ya almorzamos también. El Señor, hermano, tiene cuidado de nosotros. Así que tenemos que aguardar a Él. ¿Por qué razón? Porque Él es fiel. Así que hemos aprendido que el Señor no cambia. Y para el día domingo también nuestro pastor
nos dijo por la mañana que vamos a tener también los servicios a las 8 de la mañana, todos los que podamos ir también a la iglesia, ¿verdad? 8 de la mañana, 10 de la mañana, poder tener un tiempo de oración, un tiempo de clamor, un tiempo de reflexión para poder siempre estar conectados con el Señor. Y por la tarde el servicio vespertino del próximo domingo lo vamos a realizar de la misma manera a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Así que, hermano, no tenga temor, porque sabemos que la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y sabemos, hermanos, que estamos esperándolo. Y cada día que nosotros nos despertamos, tenemos que despertarnos con esa idea de que Cristo en algún momento va a venir por nosotros, porque si Él lo prometió, entonces se tiene que cumplir. Así que, hermano, ya alabamos al Señor, ya pusimos nuestro corazón delante de Él, ya dijimos que hemos confiado en su palabra y ahora nos vamos a disponer en nuestro corazón a poder escuchar ese mensaje de la palabra del Señor, y en esta oportunidad en labios de nuestro hermano Isaac. Así que, hermano Isaac, le vamos a suplicar que pueda pasar. Este es el tiempo para poder hablar, ¿verdad?, y predicar la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Dice, nosotros como iglesia no tenemos que detenernos por nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, y sabemos que si Cristo está con nosotros, vamos a salir adelante de cualquier situación. Como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a pasar a este tiempo muy especial para poder edificarnos en la palabra de Dios, pero no sin antes poder elevar una palabra de oración al Señor. Así que ahí donde usted se encuentra, le voy a pedir que incline su rostro y digámosle: Padre buen Dios, gracias por esta oportunidad que, a pesar de la situación en la que se encuentra nuestro país, tú permites que a través de las redes sociales podamos también estar compartiendo ese mensaje de salvación, esas palabras de vida que tú nos dejaste. Señor, te pedimos que en este tiempo seas tú el que intervenga, seas tú el que acomode lo espiritual a lo espiritual, y que ninguna palabra de hombre salga de mi boca, sino que seas tú hablando a través de mí, y que podamos ser edificados en esta oportunidad a la luz de tu palabra. Te agradecemos por todo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que qué bendición, ¿verdad? Sabemos que en este mes de marzo estamos con el eslogan Sembrando para tu iglesia. Pero dentro de la historia que nosotros podemos encontrar en la Biblia, vemos que en el tiempo antiguo Dios había hecho pacto con una nación, y esa nación era la nación de Israel, que es su pueblo escogido. Y por lo tanto, todas las demás poblaciones, todas las demás naciones, todos los demás pueblos no tenían acceso, ¿verdad?, a esas promesas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero en su misericordia, en su gracia, ahora esas promesas también se extienden para todos aquellos que depositen su confianza en el Señor Jesucristo. Desde que Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó, nació otro grupo de personas. ¿Y cuál es ese grupo de personas? La iglesia de Cristo. ¿Y qué es la iglesia de Cristo? Son todas aquellas personas que tienen una misma fe y que creemos que Jesucristo es Dios, pero que también es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a gozar de grandes y eternas bendiciones. Así que tenemos que estar confiados que cuando estamos en el Señor Jesucristo, esas bendiciones van a venir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ha prometido que en Cristo nosotros vamos a tener bendiciones espirituales. Pero ¿cuáles son esas bendiciones que nosotros como cuerpo de Cristo vamos a recibir? Así que en esta oportunidad vamos a estudiar a lo menos 5 bendiciones espirituales que nosotros recibimos al estar en Cristo. Así que vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar Efesios capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. El tema que les quiero compartir en esta oportunidad es las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Así que ya tenemos Efesios capítulo 1, versículo 4. Lo tenemos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Es un pasaje largo, pero es un pasaje de tremenda bendición en el cual a nosotros nos insta como pueblo de Dios a que tenemos que tener ese sentido de pertenencia dentro del cuerpo de Cristo. Si usted se da cuenta, en casi la mayoría de estos versículos que acabamos de leer, hay una frase que se repite constantemente y es en Él, en Cristo, en el amado. O sea, todo en el momento que menciona en Él, está haciendo referencia ¿a quién? A Jesucristo. En Él nosotros tenemos grandes bendiciones. Pero nosotros también nos podemos dar cuenta que el versículo 3 empieza con una frase muy interesante. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito en este sentido no está diciendo que así como en el caso de nosotros, nosotros somos bendecidos porque Dios ha derramado bendición. No, sino que en este caso la palabra bendito hacia Dios está diciendo que sea alabado. O sea, la frase podría decir, ya conociendo esa situación, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué razón debe ser alabado el Dios y Padre, nuestro Dios? ¿Por qué razón? Porque más adelante nos lo dice, porque nosotros por medio de Jesucristo tenemos bendiciones espirituales. Así que eso es lo que nosotros podemos ver. Una situación en este versículo también es que nosotros podemos comprender que el autor de toda bendición, ¿quién es? Es Dios. ¿Y por medio de quién nosotros recibimos esa bendición? A través de Cristo. ¿Y cuáles son las características de esas bendiciones que nosotros recibimos en Cristo? Espirituales, o sea, son bendiciones eternas, no como las bendiciones materiales que nosotros a veces podemos decir, yo me siento bendecido, pero ¿por qué razón? Porque hoy recibí unos $100, ¿verdad? Hoy recibí $200. No, porque mi tío que está en el extranjero me mandó unos zapatos de marca, entonces yo por eso me siento bendecido. Pero tarde o temprano esas situaciones se van gastando. Los zapatos llegan a un punto en el que ya la suelita, ya usted ya siente el piso, ¿verdad? El dinero, algún gasto, ya poco a poco va disminuyendo hasta que se queda a unos $10. Después se queda a cero la cuenta, ¿verdad? Pero las bendiciones que nosotros recibimos en el Señor Jesucristo son bendiciones eternas. Asimismo, debemos ver otra situación, y es que Dios nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Esa selección que Él hizo, esa elección que Él hizo de cada uno de nosotros, no la hizo primeramente por nuestros
talentos, no la hizo por nuestros dones, no la hizo por la calidad de persona que yo soy, sino que Él lo hizo porque Él quería transformarnos, nos quería sacar de ese lugar de tinieblas, de ese camino a condenación, para que fuéramos santos para Él, para que estuviéramos sin mancha, que fuéramos presentados ante Dios sin mancha. Así que, y por lo tanto, para que estemos con Él por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros podemos ver en el versículo 4, y nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué bendición, ¿verdad? Que desde antes Dios ya lo había escogido a usted, y ya también me había escogido a mí. ¿Para qué? Para que fuésemos santos para Él, para que fuésemos para su gloria. Asimismo, en el siguiente versículo, en el versículo 4, nosotros podemos ver que Dios de igual manera manifiesta su gracia, manifiesta su misericordia y manifiesta su inmenso amor. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No dice amó Dios a ciertas personas, sino que amó al mundo. Así que qué bendición, ¿verdad? Esa, que Dios nos haya amado a cada uno de nosotros. Pero dice que también Él nos predestinó. Pero a veces esta palabra de predestinar crea un tanto de confusión, ¿verdad? A veces podemos decir, entonces Dios viene y dice, en este caso voy a escoger al pastor Giovanni para que él sea salvo, pero voy a escoger a Chepito para que vaya a una condenación eterna. No, allí nosotros tenemos una perspectiva completamente errónea de cómo es Dios. ¿Por qué razón? Porque si decimos que Dios hace ese tipo de selección, de determinar quién va a una condenación y quién es salvo, entonces estamos hablando de que Dios es un Dios injusto. Y sabemos que uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Es que Él es un Dios justo. Así que en el caso de la predestinación que habla en este pasaje, está haciendo referencia al previo conocimiento de Dios de las cosas que van a acontecer. O sea, Él nos preconoció por la presciencia de Dios. Sabemos que Dios conoce todo lo que va a suceder, y Él conoce quiénes, al presentárseles el plan de salvación, van a decir, sí, yo creo que Jesús es Salvador. Pero también Él sabe aquellas personas que, a pesar de que les insistan, reciba a Cristo, mire que es el único camino para que usted vaya a vida eterna. Y las personas van a decir, no. Y tantas veces se les va a presentar la oportunidad que ellos van a rechazar a Cristo. Así que en ese caso se está haciendo referencia a la predestinación. Pero ¿qué predestinó Dios de cada uno de nosotros? Que nosotros íbamos a ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué? Porque Él nos amó a cada uno de nosotros. Es una tremenda bendición. Yo cuando estaba leyendo este pasaje, puchica, qué tremendo, cómo es la soberanía de Dios, que desde antes Él ya sabía qué iba a acontecer, y Él ya sabía que yo iba a ser su hijo. Así también usted que está escuchando tiene que tener esa seguridad, tiene que tener ese gozo de que Cristo desde antes lo conoció, que usted iba a ser un hijo suyo y que iba a estar con Él por toda la eternidad. Y eso es lo que nosotros vemos en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí vemos nosotros que es la plena voluntad de Dios, la soberanía que Él tiene en este mundo. Pero también por el hecho de ser hijos de Dios, nosotros estamos hechos para poder ser alabanza de su gloria, para ser alabanza de la gloria de su gracia, de esa gracia que se manifestó en su Hijo en la cruz del Calvario. Cuando Él lo envió, ahí estaba mostrando su gracia para con toda la humanidad. ¿Y qué es la gracia? Ese regalo inmerecido, algo que nosotros no merecemos, pero a Dios le plació el dárnoslo, y que fuéramos que recibiéramos esa herencia preciosa de ser sus hijos. Pero también debemos de darnos cuenta que por medio de Cristo, en el versículo 7 lo menciona y dice, en el amado, también está haciéndose referencia a Cristo. O sea, nosotros démonos cuenta, esa frase que se repite constantemente, en Él, en Cristo,
en el amado. O sea, todo lo que nosotros recibimos como cuerpo de Cristo es como iglesia, es por medio de Cristo. Pero Cristo, ¿qué hizo para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados? Él entregó su sangre, entregó su vida y derramó esa sangre preciosa. Y ese fue el pago que Él dio para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos sacados de ese estado de esclavitud del pecado a libertad, para hacer alabanza de la gloria de Dios. Y qué tremendo, qué hecho tan trascendental el que Él hizo en la cruz del Calvario, que nos dio esa salvación. Y a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de que llegó a la muerte, a una muerte completamente penosa en una cruz del Calvario, Él lo hizo. ¿Pero por qué? Por amor, porque quería que nosotros gozáramos de esas bendiciones y para que fuéramos alabanza de su gloria. Asimismo, podemos ver que en el versículo del 8 al 10 se nos habla que Dios da conocimiento a cada uno de nosotros y nos da inteligencia. ¿Pero para qué? Para conocer ese plan divino de Dios, ese misterio que aún no estaba revelado a los antiguos. ¿Y cuál es ese misterio que se nos reveló a cada uno de nosotros? Que a través de Cristo nosotros gozamos de una nacionalidad distinta. ¿Y cuál es esa nacionalidad? Hijos de Dios. Así que ese hecho tan trascendental también nosotros no solo lo tenemos que recibir nosotros, sino que también lo tenemos que pasar a otras personas. Por eso el apóstol Pablo, él recibió esa revelación, y las 13 cartas que él escribe son unas cartas de gran doctrina, unas cartas de gran revelación, y la carta de Efesios es para que nosotros también podamos afirmarnos como iglesia. Si usted se fija, el centro de la carta a los Efesios habla Cristo, habla la iglesia, esa unidad que se debe de tener. Y esa era la intención del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Y nosotros lo podemos ver en este versículo, en este pasaje, en este capítulo 1. Asimismo, en los versículos del 11 al 12, nosotros vemos que se repite casi lo mismo que se nos dijo en los versículos 5 y 6. Y es que nosotros seríamos hijos, de que Dios también nos había conocido desde antes que llegaríamos a dar ese paso de fe. Pero hay un aspecto que agregar, y es que también somos herederos con Cristo. De todas las cosas que Cristo goza, como Él, el Hijo, el primogénito, entonces el unigénito de Dios, así también nosotros gozamos de esa herencia. ¿En quién? En Cristo. Así que esto nos afirma aún más lo que hemos visto en los versículos anteriores. Pero ya en los últimos 2 versículos de este pasaje que hemos tomado como base, podemos ver que todo esto se hace posible al momento de escuchar la palabra de Dios, al escuchar esas buenas nuevas de salvación, al escuchar el evangelio de Cristo. Entonces ahí se hace efectivo. Pero no solo en ese momento, sino que cuando nosotros damos ese paso de fe, que entregamos nuestra vida a Cristo, que decimos, sí, yo acepto y reconozco que tú eres Señor, entonces es ahí donde nosotros recibimos estas bendiciones inmediatamente. Y viene otra bendición inmensa. ¿Y cuál es esa? De que viene el Espíritu Santo de Dios y mora en cada uno de nosotros. Y esa morada es una morada permanente, no como en el Antiguo Testamento, que venía y se iba el Espíritu, sino que hoy permanece en cada uno de nosotros. Así que vemos esa gran bendición. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es nuestra garantía, como dice en el versículo 14, es nuestras arras, o sea, esa garantía, esa seguridad de la herencia que tenemos con Cristo, esa seguridad de la vida eterna. Así que nosotros podemos ver, eso es lo que nos dice este pasaje que acabamos de leer, pero ¿cuáles son esas bendiciones que nosotros podemos recibir? ¿Y cuál es una de ellas que nosotros podemos tener esa seguridad y que no nos tiene que ayudar a que nosotros como iglesia podamos tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad en Cristo y no dudar de lo que nosotros somos en Él? ¿Por qué? Porque Cristo
es el centro de todo. Y sin Cristo, la iglesia no existiría. Así que vamos a ver la primera de esas bendiciones que nosotros recibimos al estar en Cristo. Y la primera de ellas es que hemos sido santificados en Cristo. ¿Por qué razón? Recuerde que desde la caída del hombre, por causa del pecado, nosotros no tenemos ningún tipo de acceso con el Señor Jesucristo. O sea, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, ya no tenemos ninguna parte con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido destituidos por causa del pecado, por causa de esa corrupción. Recuerde que Dios no es compatible con el pecado. Y para que nosotros pudiéramos tener ese acceso para con el Padre, ¿cuál era la solución? Que alguien viniera y se pusiera en nuestro lugar pagando todos los pecados de la humanidad y así reconciliarnos con Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos presenta ahora santos, nos presenta apartados para Dios y así vamos sin pecado y así Dios nos recibe. Ahora Él extiende sus brazos para cada uno de nosotros y nos dice hijos, no nos dice ya pecador, sino que nos trata como hijos. Nuestra situación cambia drásticamente. Ya no somos un hombre caído, sino que ahora somos un hombre reconciliado con Dios, un hombre que ha sido santificado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde algo que dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Hebreos 12:14. En Hebreos 12:14. Nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que nadie puede ver al Señor, puede entrar ante la presencia de Dios si no fuera por ese sacrificio precioso de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la única manera. Esa es la única manera en la cual nosotros somos santificados. Asimismo, podemos ver en Efesios 2:18 que el único que a nosotros nos puede hacer aceptos ante el Padre es Jesucristo. Veamos lo que nos dice Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí podemos ver, como les dije en un principio, desde que Cristo resucitó, desde que vino el Espíritu Santo, entonces a morar permanentemente en el hombre, se da ese nuevo grupo de personas, que es la iglesia. En el Antiguo Testamento podíamos encontrar solo dos grupos de personas, que era el judío y eran los gentiles. Pero ahora entra ese otro grupo en acción. ¿Y quiénes son? La iglesia. Así que aquí vemos que en el momento que nosotros recibimos a Cristo, no importa si usted es judío, si usted es gentil, ahora tenemos entrada para con el Padre, pero ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. No hay otro camino, sino que por medio de Cristo. No me vaya a decir, la Virgencita es la que a mí me va a dar entrada para con el Padre. No. Mahoma me va a dar a mí entrada para con el Padre. No, ninguno de esas personas le va a dar entrada para con Dios, sino que el único que vino a cumplir esa función, ¿quién es? Jesucristo. Así que en Él nosotros tenemos entrada, nos presenta santificados ante el Padre. Pero la segunda bendición que nosotros podemos recibir cuando estamos en Cristo es que recibimos esa adopción de ser hijos de Dios, y eso nosotros lo vemos en el versículo 5. Pero nosotros debemos entender que Dios, por el estar en Cristo, no solo nos hace aceptos, ¿verdad? No solo nos hace hijos suyos, no solo nos hace poder entrar con manos santas ante Él, sino que nos hace hijos de Él, nos da ese nombre, ¿verdad? Hijos de Dios. Ahora usted que creyó en Cristo es un hijo de Dios, tiene que tener esa seguridad. Así que veamos lo que nos dice también Juan capítulo 1 versículo 12 y versículo 13. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón,
ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que vemos que la única manera de poder ser hijos de Dios no es por un nacimiento físico, sino que por medio de un nacimiento espiritual. ¿Y cuándo se da ese nacimiento espiritual? Cuando usted deposita su confianza en Dios, que Él es el único que le puede salvar, que Él es su único Señor. Es ahí cuando usted entra y forma parte de la familia de Cristo. Pero veamos también Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Así que ahí está el Espíritu Santo ejerciendo esa función, de que da testimonio, nos da esa certeza, esa seguridad. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Ya no somos una simple criatura, sino que hoy somos hijos de Dios. Pero asimismo nos lo dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Así que esa es la única manera en que nosotros podemos lograr esa bendición de ser hijos de Dios. Así que estos pasajes nos confirman eso. Tenemos que tener esa seguridad de que al momento que usted cree en Cristo, usted pasa a ser un hijo de Dios, y eso nadie se lo va a quitar. Pero también otra de las grandes bendiciones que nosotros recibimos al estar en Cristo es que también tenemos el perdón de pecados. Así que eso es lo que nosotros podemos ver en el versículo 7 de nuestro pasaje base, y nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que ese perdón de pecados, ¿por qué lo tenemos nosotros? Por la gracia de Dios, la pura misericordia de Él que fue manifestada en Cristo. Así que no hay ningún otro camino en el cual nosotros podamos tener perdón de pecados. Pero veamos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿quiénes? De vosotros. Así que en este tiempo, desde hace más de 2000 años atrás, ahí fue Dios que manifestó su amor para con nosotros. Y ahora tenemos ese perdón de pecados, y que, como les mencioné, la redención que es ese pago que se hace para poder tener la libertad de alguien. Es como ya hemos visto ese ejemplo de que alguien puede, cuando existía la esclavitud, ¿verdad? Iba alguien que necesitaba un esclavo, entonces iba al mercado de esclavos y compraba a ese esclavo y lo sacaba de esa situación en la que estaba para llevarlo a ser su servidor. Pero en el caso de Cristo, Él pagó ese precio para liberarnos de las cadenas del pecado, para darnos libertad de esa situación, para quitarnos esa condenación que nosotros teníamos por culpa del pecado, y que ahora nosotros ya no vayamos a esa condenación, sino que ahora vayamos a una vida eterna con Él. Qué tremendo, ¿verdad? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tantos beneficios que nos trae a cada uno de nosotros. Y qué precio tan enorme, nosotros no lo podemos cuantificar, no podemos medir cuánto podía ser ese precio. ¿Por qué? Porque era la sangre del Hijo de Dios, era la sangre de Jesucristo que derramó y que compró nuestra vida, compró nuestra alma para que nosotros no fuéramos a esa condenación. Y ahora seamos libres y estemos en el momento que nosotros nos toque partir de esta tierra. ¿Hacia dónde vamos a ir? Hacia el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Él ha hecho en su palabra, y sabemos que Dios va a cumplir sus promesas. ¿Por qué razón? A lo largo de la historia se han venido cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, y se han venido cumpliendo. Y así como Él lo prometió y está en su palabra, esa promesa de que nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad también se va a cumplir. Así que qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos le pueden decir gloria a Dios?
Amén, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos grandes y eternas bendiciones en Él. Pero también tenemos una cuarta bendición. ¿Y cuál es esta? Es que también somos herederos juntamente con Cristo. Y esto lo podemos ver en el versículo 11. En Él mismo tuvimos, ¿qué? Herencia, ¿verdad? Es herencia de parte de Dios. Y es como cuando usted viene y recibe, quizás su padre fallece o algún tío y deja una herencia porque no tenía hijos, y usted, esto no me lo esperaba, y deja grandes terrenos, deja grandes cantidades de dinero. Eso es una herencia. Así también nosotros tenemos herencia para con Dios, algo que viene de generación en generación. Y eso que usted también pudo haber, o usted que está haciendo quizás sus riquezas acá en la tierra, tarde o temprano, eso que usted ha hecho, ¿a quién se lo va a heredar? ¿O a quién se lo va a dejar? A sus hijos, ¿verdad? A sus futuras generaciones. Así que esa es la herencia. Y nosotros tenemos esa herencia ¿en quién? En Cristo. Y esa herencia es por toda la eternidad. Pero veamos lo que nos dice en Romanos 8:17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y también nos dice coherederos con Cristo. Si es que padecimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quizás en este tiempo nosotros vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones de aflicción por entregar nuestra vida a Cristo. Quizás nos van a rechazar nuestros amigos, nuestros familiares, pero eso no tiene que ser algo que a usted le tiene que causar dolor. ¿Por qué? No le tiene que causar tristeza. ¿Por qué? Porque usted ahora tiene la herencia de Cristo. ¿Y cuál es esa herencia? La vida eterna. Asimismo, la última gran bendición que nosotros podemos recibir cuando estamos en Cristo es que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Así que veamos el versículo 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que Jesucristo hizo cuando todavía estaba con sus discípulos, que dijo que iba a enviar al Consolador, que no los iba a dejar huérfanos, que Él se iba a ir, pero que también era bueno que Él se fuera. ¿Para qué? Para que se cumpliera esa promesa, que era la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cumple diversas funciones. Una de ellas es que nos guía hacia la verdad, pero antes también a nosotros, a cada uno de nosotros, nos convenció de que estábamos en pecados, nos convenció de esa situación en la que nos encontrábamos al estar sin Cristo, de que íbamos completamente perdidos, que íbamos a esa condenación eterna. Pero también vemos que Él nos guía hacia la verdad, pero al mismo tiempo nos ayuda y nos da esa seguridad, esa garantía de que somos hijos de Dios y que no va a haber nada que nos quite ese título de ser hijos de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ese sello que está en usted. Como dice en el versículo 14, es nuestras arras de nuestra herencia. ¿Hasta la qué? Hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros ahorita estamos esperando. Mire este tiempo como estamos, ya son principios de dolores, como lo dice en Mateo 24, allí da ciertas características de que van a haber rumores de guerra, que van a haber pestes, que va a haber hambre. Y entonces hay cosas, si usted se fija en este 2020, empezamos como con un rumor de guerra allá por Medio Oriente, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos? Esta peste o esta enfermedad que se ha desarrollado y se ha propagado, ¿verdad? Entonces vemos cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que a nosotros como hijos de Dios quizás puede estar afligido usted? Puede estar con esa preocupación de qué va a suceder, pero debemos de estar en cierto grado gozosos. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento de la promesa de Cristo está por suceder. Así que estamos esperando la venida, ¿verdad? ¿Cuántos anhelamos que Cristo venga? Amén. Estamos anhelando esa venida porque sabemos que estas cosas
pueden ser pasajeras, pero cuando nosotros estemos con Cristo, todo esto ya no va a tener ningún efecto en nosotros. No va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar con aquel que pagó, que sufrió nuestros dolores. Pero veamos también lo que nos dice en 2 de Corintios 1:22. 2 de Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero me gustaría leérselo en otra traducción, y esta sería la Nueva Versión Internacional, y nos dice, quizás para que nos quede un poco más claro: nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Así que como cuando usted va quizás a comprar un electrodoméstico a una agencia, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Tiene 2 años de garantía, pero esta garantía no expira, ¿verdad? Es por toda la eternidad. Y cuando usted va a esa agencia y si le sale con algún desperfecto, entonces ¿qué le dicen? Usted tiene garantía de que se le vuelva a dar otro igual al que usted compró. Pero en el caso de nosotros, esa garantía que tenemos en Cristo, esa es de las promesas que Él nos ha dejado en su palabra, de esas promesas de que vamos a estar con Él por toda la eternidad, de que no va a haber nada que nos separe de su amor. Así que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos inmensas bendiciones, de las cuales nosotros estamos disfrutando en este tiempo, pero se van a manifestar completamente, se van a manifestar en plenitud cuando venga ese cumplimiento del tiempo de que nosotros estemos con Él. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que seamos alabanza de la gloria de Cristo. Aquí le estamos alabando, pero allá le vamos a alabar por toda la eternidad. Así que démosle fuertes palmas al Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre y buen Dios, te agradecemos por este tiempo que hemos tenido, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que estamos viviendo en nuestro país. Tu palabra no se detiene. Y estamos acá, Señor, para poder seguir aprendiendo, para poder glorificar tu nombre. Y sabemos que este servicio ha traspasado las fronteras de nuestro territorio. Ha llegado quizás a personas que en ningún momento lo pudieron haber escuchado. ¿Pero por qué? Tú permites estas situaciones para que tu palabra se pueda expandir. Así que, Señor, toca corazones, bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a nuestras familias, protege de cualquier enfermedad, protégenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Isaac, también por este tiempo de palabra. Esas bendiciones que obtenemos cuando nosotros estamos en Cristo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, al final de esta transmisión, entonces no se desconecte. Hay unas palabras importantes también que va a recibir. Así que, hermano, solamente recordarle para el día miércoles, usted puede reunirse en una célula que le quede cerca. No vamos a tener servicio por la iglesia, y el día viernes el culto de milagros también lo vamos a transmitir en vivo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a todas las personas que se han conectado. Hay personas que están conectadas desde Australia, otras están conectadas en Panamá, otras están conectadas en Taiwán, otras están conectados en Francia, otros están conectados también en Estados Unidos. Que la bendición también llegue a sus hogares. Aquellos hermanos que tenemos en Cristo también fuera de las fronteras, que Dios les bendiga. Y a cada uno de los que están viendo también esta transmisión, si ustedes no nos conocían, nosotros somos Iglesia Bíblica Bautista Independiente aquí en San Ramón. Estamos ubicados precisamente en el centro de San Ramón. Así que es un gusto también que nos haya acompañado, y sintonícenos también en nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué bendición haber recibido este mensaje de la palabra del Señor. Ahora le invitamos a recibir a Jesús como su Salvador personal. Yo le invito a hacer una oración conmigo, no para mí, sino a Jesús. Cierre sus ojos y dígale así al Señor: Señor Jesús, gracias por este día que tú me has dado. En este momento yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
para que cuando yo muera, tú me recibas en gloria. Gracias te doy, Señor, porque tú has entrado a mi corazón y me has dado el perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le felicito por haber tomado esa decisión importante y haber recibido a Jesús en su corazón. Ahora le invitamos a reunirse en una iglesia que quede cerca, una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Y si usted quiere visitarnos en nuestra iglesia, para nosotros será un privilegio, un honor. Estamos ubicados en la colonia San Ramón, avenida principal, calle Las Brisas, número 27. Nuestros horarios son los siguientes: domingos 8 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Los días miércoles a las 7 de la noche y los días viernes el culto de milagros a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga.